Desde que era un niño, siempre quise ser como mi papá. Yo lo veía como un ejemplo a seguir y todo el tiempo hacía de todo para que él se sintiera orgulloso de mí. Y como yo veía que algunas de mis hermanas eran muy cortantes con mi papá, yo siempre las juzgaba y pensaba que ellas eran unas malagradecidas, porque él nos daba todo, pero como ellas eran mayores que yo, se casaron y se fueron de la casa. Pero aún así, otros hermanos nos quedábamos, ayudábamos a mi papá en el campo y con los animales. Pero era yo el que me desvivía día a día. Y aunque muy joven, yo también comencé a hacer mi vida, me llevé a vivir a mi mujer a la casa. Ella le ayudaba a mi mamá y yo siguiendo los pasos de mi papá. Y un día escuché a unas mujeres del pueblo hablando cosas feas de mi papá y a mí me dio tanto coraje que las puse en su lugar. Y cuando llegué a la casa, le comenté a mi papá lo que yo había escuchado. Él me juró que él no era así, y yo ciegamente le creí. Y así pasaron los años, y mi familia comenzó a crecer más y más. Pero un día mi papá me dijo que él se sentía mal y no podía ir al campo conmigo. Así que ese día me acompañó mi mujer, pero yo me quedé preocupado por mi papá. Así que nos apuramos y llegamos a casa antes. Al llegar a la casa, escuché el llanto de mi hija la mayor, y al entrar al cuarto, vi que mi papá se estaba aprovechando de ella. Me enfurecí tanto al ver eso, que lo agarré a golpes y lo dejé tirado en el piso. Después, tapé con una cobija a mi hija, y mientras yo me la iba a llevar a la policía, le dije a mi mujer que buscara a mis otros hijos, que tal vez estaban con mi mamá, ya sea en el mercado o en algún otro lado. Ya que yo llegué a la policía, puse la denuncia y después de rato llegó mi mujer con mis otros hijos. A todos los revisaron y solo mi hija había sido abusada. Después encarcelaron a mi papá y algunos de mis hermanos y mi mamá me reclamaban por lo que yo había hecho, pero dos de mis hermanas estaban de mi lado. Y cuando pude hablar con mi papá, le pregunté por qué le había hecho eso a mi hija. Él, con un cinismo, me dijo, ella me provocó. Y yo, al escuchar eso, estaba más enojado que nunca. No lo podía creer. ¿Cómo una niña de 9 años lo iba a provocar? Del coraje, ya no quise volver ni a verlo ni a hablar con él. Así que me fui. Y cuando hablé con mis dos hermanas, fue cuando se me cayó la venda de los ojos y vi realmente cómo eran las cosas. Mis dos hermanas, a las que yo tanto criticaba de mal agradecidas, ellas me apoyaban porque mi papá les había hecho lo mismo. También por eso eran esos rumores que yo había escuchado sobre mi papá. Y lo peor de todo era que mi mamá y mis otros hermanos sabían lo que pasaba, pero se hacían los ciegos. Y al saber que mi papá iba a pasar varios años en la cárcel, mis hermanos y mi mamá nos echaron a mí y a mi familia a la calle. Lo bueno fue que mis suegros nos dieron su apoyo incondicional. Pero al seguir en el mismo pueblo, había gente que me apoyaba, pero otros solo me decían que yo era un mal hijo. Y aunque a mí no me importaba,
lo que dijeran de mí. Lo que sí me preocupaba era que mi hija fuera señalada por esa gente y por mi propia familia. Así que al hablar con mi mujer, decidimos irnos del pueblo. Y uno de mis cuñados, que vivía fuera del pueblo, nos ayudó. Y ya que conseguí trabajo, poco a poco comenzamos de nuevo. Buscamos ayuda especializada para mi hija y encontramos una asociación que nos ayudó mucho. Nos enseñaron a identificar las banderas rojas, esas que muchas veces pasamos por alto, como por ejemplo, cuando nuestros hijos no quieren acercarse ni saludar de beso o abrazo a algún familiar. Ese rechazo que ellos tienen es justificado. Hay que aprender a ver esas y otras cosas más. Y fue cuando me di cuenta cómo fallé yo como padre, porque muchas de esas señales jamás las di. Y sí me daba cuenta de que mi hija la mayor no quería acercarse a su abuelo, pero yo siempre pensé que era por mal educada. Ahora veo cómo me equivoqué. Y ahora, después de varios años, me gusta ver a mis hijos realizados y haciendo su familia, pero yo nunca me perdonaré por haber confiado ciegamente en un monstruo, el cual es mi papá.